Cuando hablamos de principios del sistema penal acusatorio no estoy refiriendo ni a la ley 906 de 2004, sino precisamente a la Constitución. Porque es que la Constitución, no se creó la Constitución para introducir la ley 906 de 2004, que sí hubo una reforma, y precisamente ahí está el acto legislativo 03 del 2002, que involucra la reforma con relación a las funciones de la Fiscalía General de la Nación. Pero cuando voy a mencionar principios del sistema penal acusatorio, propiamente voy a desarrollar lo que está en el artículo 29. Y miren cómo hasta este título podríamos eliminar el sistema penal acusatorio, porque son principios precisamente de un modelo procesal penal y también de un modelo penal sustancial. No involucrar únicamente el artículo 29, debemos partir y categorizar precisamente que todo se basa con relación y el punto de partida es la dignidad humana. Y es propiamente estas nuevas opciones de humanización del derecho penal. Y cuando se habla de humanización del derecho penal, se menciona quiénes, las partes y los intervinientes. Como bien ustedes lo saben, quienes son parte intervinientes en el proceso penal colombiano, estamos hablando de quién, del investigado o indiciado o investigado o indiciado o imputado o acusado o enjuiciado. Por otra parte, ¿quién? Fiscalía General y juez. E intervinientes constitucionales, el Ministerio Público y la víctima como interviniente especial. Todo esto gira entonces a la dignidad humana. Y dentro de la dignidad humana entonces está el reconocimiento de esos principios frente al sistema penal acusatorio que tiene que mantener armonía con quién, con la Constitución Nacional. Por eso, principios como la presunción de inocencia, en donde están señalados en nuestra Carta Política y en nuestra ley. Pero no bajo una diferencia de que una es Constitución y otra es ley, sino entendido bajo una ley de principios. Otro, el indubio pro reo. Otro, el principio de legalidad. Otro, el derecho a la defensa. Y dentro de ese derecho a la defensa vamos a ver, dentro del desarrollo de la presentación, cómo se involucran unos principios que son claves para entender el sistema penal acusatorio. Y así como existe este programa penal de la Constitución, también existe otro programa penal de la víctima de la Constitución. Y esa es la diferencia que tiene dentro del proceso penal, dentro de los cuales está obviamente la dignidad humana, el principio de solidaridad y la integración a través del bloque constitucional. Entonces, vamos a ver principios y técnicas de juicio oral. Vamos a entender que el principio va a ser la base y la principal razón para poder desarrollar ¿qué? Propiamente la parte filosófica y dogmática de la Constitución Nacional. Pero las técnicas de juicio oral no las podemos dejar al margen. Si hablamos de principios como la base, las técnicas van a ser las herramientas para la materialización de esos principios y sobre todo la dignificación del proceso penal en nuestra Constitución. Tenemos que tener siempre claros estos dos contextos, principios y técnicas. Y así vamos a tener entonces nuestro primer ciclo. Principios como la base, la fortaleza, la orientación, la guía y las técnicas, la forma de materialización a través de la práctica. Recuerden bien ese primer ejemplo que les di cuando yo hice un ejercicio de una línea temática de contrainterrogatorio. Explicaba que era la técnica a través de la pregunta cerrada, pero más adelante les voy a explicar por qué a través de esa pregunta cerrada es que yo estoy materializando un principio del sistema penal acusatorio. Y dentro de ese principio del sistema penal acusatorio, a través de esta línea de contrainterrogatorio, el principio que yo estoy materializando se basa en cuál? Derecho a la defensa, puede ser. ¿En cuál otras herramientas? En el derecho de la confrontación, el derecho de la contradicción. Y de ahí se despliegan otros derechos dentro del proceso penal. Y por eso casi hablo del principio del sistema penal acusatorio como el derecho a la inmediación, a la publicidad y a la oralidad. Pero continuemos. No podemos entonces quedarnos al margen
y llegar al proceso penal y tener las nociones sobre argumentación. De dogmática, de evaluación y teoría del caso. Por razones de tiempo me voy a canalizar y voy a enfocar en teoría del caso. Existe la teoría del delito. Fueron unas herramientas que expuso el doctor Gómez Pablo. Pero la teoría del delito desarrolla principios y en técnicas no. La teoría del caso desarrolla ¿cuál? Las técnicas. Entonces, ¿qué debemos tener siempre en cuenta? ¿Teoría del delito o teoría del caso? Es que siempre hubo, y en algunas ocasiones se decía, es que con la vigencia de la ley 906 de 2004 desaparece la dogmática penal. Yo nunca logré entender por qué decían que desaparecía la dogmática penal. Si siempre entraba en vigencia, estaba el artículo 9 de nuestro Código Penal. Para llegar al proceso penal y para poder desarrollar como herramienta la técnica, nunca podemos desconocer conceptos como tipicidad, conceptos de antijuiciedad, conceptos de culpabilidad. No podemos desconocer conceptos de autoría, de participación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que con la técnica nunca, escúchenme bien, señores, nunca vamos a poder desconocer los principios del sistema penal. Para que una técnica sea aplicada,